Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendimiento y modelos de negocio. Los saluda Max Villanueva y es un gusto tenerlos de nuevo y bueno, compartir este episodio de hoy con mi invitada Marta Romero. Con ella llegamos ya al episodio número 164 y muy contento de tenerte aquí en el podcast, Marta. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias más por invitarme. Y bueno, hablaremos de Fractional, es un concepto que Marta va a compartirnos con nosotros dentro del contexto, ampliando un poco lo que viene, hablaremos de dirección de marketing externo, que se ajusta a las necesidades de las empresas. Y bueno, previamente a llegar a esto, me permito presentar brevemente a Marta. Ella ha trabajado pues, durante más de una década. Su trayectoria profesional ha estado ligada a los negocios de marketing y la innovación. Ella estudió marketing por vocación y tuvo la oportunidad de conocer distintos entornos como startups, corporaciones y dirección ejecutiva. Y esto le permitió entender cómo funcionan las empresas desde dentro y desde fuera. Emprendió, trabajó en una gran corporación y terminó asumiendo el rol de CEO en una agencia de performance que es conocida profundamente, que conocía profundamente antes de emprender de nuevo como Fractional CMO, que es digamos, el directivo especializado en mercadotecnia o en marketing. Y este giro llegó de forma orgánica. Empezó a ayudar a una emprendedora a resolver problemas de negocio desde una posición externa, aportando su visión estratégica y capacidad de decisión. Y ahí descubrió que su mayor valor no estaba en la ejecución, sino en el criterio. Al identificar el modelo fractional que ya estaba consolidado en Estados Unidos, lo probó y lo sistematizó y lo hizo crecer trabajando para grandes marcas que ella actualmente pues también comparte y ha llevado este concepto del fractional a España específicamente, a Europa. Y bueno, iremos conociendo más de todo este proceso, Marta, pero siempre me gusta iniciar las conversaciones con mis invitados. Tu perfil y tu formación ha sido orientado siempre a la mercadotecnia, pero si bien has tenido la oportunidad de conocer muchos entornos, hay esta parte de la historia que ya leíamos que fue como fundamental para decidirte a tomar un camino que te llevó a Fractional, es decir, ya no estar tú como una persona que esté dentro de la empresa, sino que a través de tu experiencia poder compartir esa experiencia y hacer crecer otras empresas. No sé si quieras contarnos un poco cómo fue ese punto de inflexión, qué pasó por tu mente y sin duda si este concepto, me imagino también, fue bastante novedoso cuando tú lo implementaste. Sí, bueno, fue ese punto de inflexión, ¿no? En el que yo dirigía una agencia de performance como CEO, ¿no? Y estaba dentro también de una gran corporación porque nos compraron. Yo creo que hay un momento de muchos profesionales cuando somos seniors, si me lo permites, cuando tenemos varios años de experiencia, en el que sentimos que a veces estamos un pelín encorsetados en la empresa tradicional, ¿no? Como la entendemos y a veces fantaseamos con la idea de emprender. Yo ya había emprendido, yo lancé mi startup hace unos años y había emprendido en otros proyectos y yo me di cuenta de que en ese momento cuando hablé con esa emprendedora por un grupo de WhatsApp que tenemos de mujeres en el ámbito, ¿no? tecnológico y de emprendimiento y le pude ayudar, me di cuenta de que me apetecía volver a salir a emprender otra vez, ¿no? Y que me apetecía pues de alguna manera poner al servicio de otras compañías el conocimiento que había ido adquiriendo pues en corporate, en startups, sobre la parte de marketing, go to market, ¿no? De cómo llevamos una idea que generamos, esa parte como más innovadora, a que lo entienda mi cliente ideal, a quién es mi cliente ideal, ¿no? A qué tácticas podemos poner en marcha. Entonces ahí empezó el camino de una manera súper orgánica. Y mi idea principal era cómo podía triangular, porque yo estaba haciendo también mucha parte de innovación, innovación radical. Es cómo podía triangular marketing, ventas, producto digital e innovación, ¿no? Y entonces ahí pensé en generar una metodología, ¿no? Y con esta emprendedora era un poco esa parte de, oye, voy a hacer como un piloto, ¿no? A ver si puedo hacer esto. Y en paralelo estaba investigando, entonces me di cuenta de que efectivamente en Estados Unidos esto ya tenía nombre, que era, oye, ejecutivos y ejecutivas, ¿no? O directivos y directivas ponían su conocimiento y su experiencia al servicio como a tiempo parcial, ¿no? Por eso la parte de fractional, ¿no? Fractional CFOs, CTOs, ¿no? CMOs en este caso. Eh, y es verdad que en España había mucha
había mucha gente empezando a trabajar con la parte de fractional CFO, la parte más financiera de primeras. Y entonces dije, joder, pues CMO tiene mucho sentido también, ¿no? Espero que seamos los siguientes. Y así ha sido, ¿no? Y este concepto entonces, Fractional CMO, es básicamente cómo lo podrías definir. Bueno, ya nos adelantabas un poco, Marta, que es la experiencia de alguien que tiene conocimiento sobre ese tema, que lo pone al servicio de otros. ¿Cómo podrías definirlo así a grandes rasgos? Creo que así como sucedió en España, para ti en Europa, para muchos que escuchamos aquí en Latinoamérica, puede ser un concepto también bastante interesante y radical tal vez. ¿Cómo se podría definir esta estructura de trabajo? Al final, yo soy la directora de marketing externa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero como operamos es súper cerca del partner. Además, ahora todo trabajo en remoto, ¿no? Es como muy fácil de alguna manera incorporar un perfil en este modelo porque entramos directamente en el C-level, ¿no? En la parte de dirección, desarrollamos la estrategia, nos ocupamos de que las cosas pasen, ¿no? Gestionamos equipos, coordinamos diferentes partners si los hay. En este caso, imagínate la parte más de marketing, ¿no? Oye, pues hay un partner específico de la parte de prensa, ¿no? Pues como directora de marketing yo me encargo de coordinar, ¿no? Y en este caso el modelo opera así, tienes a alguien, un directivo externo, ¿vale? Con una optimización presupuestaria, por supuesto, con una dedicación de horas no full time, sino menor, pero te lo puedes permitir si me lo permites. Muchas empresas no tienen la capacidad ni de horas de trabajo ni financiera como para contratar a alguien full time con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, al final entras y el interés siempre es generar impacto lo antes posible, ¿no? Y poder trabajar con los equipos como si fueras uno más. Y aquí hay varios elementos interesantes, Marta, porque sin duda la alternativa que tú presentas tiene también algunas otras aristas, otros matices. Pudieran ser agencias que puedan ofrecer algo similar o incluso tener su propio CMO interno de la empresa. Pero creo que un diferenciador y un valor importante es que aquí se aporta una experiencia, es decir, son personas que ya han tenido como tú pues un camino muy amplio en diferentes entornos y sectores con este tema y creo que este es un valor, una propuesta de valor muy interesante que para quien está pensado en contratar estos servicios con ustedes, sí tenga esa certeza de que hay ciertas diferencias entre lo que ofrece Fractional y las alternativas que pudieran ser tener alguien interno o incluso a través de alguna agencia. ¿Cuáles podrías tú mencionar como elementos diferenciadores clave para que podamos identificar un poco la profundidad de lo que ustedes hacen? La diferencia con una agencia es muy clara, ¿no? Las agencias normalmente ejecutan una tarea muy concreta, ¿no? Agencias además muy especializadas, oye, social media, redes sociales, ¿no? Performance, ¿no? La parte de paid. La agencia normalmente ejecuta un área de marketing muy concreta, ¿no? El fractional CMO o cualquier C-level en este sentido lo que aporta es esa visión estratégica y esa capacidad de desarrollar planes y que tener los objetivos marcados y hacer que las cosas pasen, ¿no? Entonces yo creo que esa es la diferencia principal. Incluso nosotros como Fractional CMO contamos con agencias o coordinamos las agencias que ya tenga el cliente. Nos preocupamos de que de revisar todos los informes, de estar en las reuniones de planificación, ¿no? O sea, es complementario en algún punto. En concreto, en mi caso, ¿no? En mi empresa, en la parte de marca de The Fractional, lo que hacemos es que también podemos ser, aparte de la dirección externa de marketing, tu departamento de marketing externo, ¿no? Y entonces el cliente con nosotros y con nosotras tiene todo el departamento de marketing, desde la parte de dirección, de estrategia, hasta la parte de contenidos o paid, ¿no? Y escuchándote, Marta, me ponía a pensar un poco en esta novedad. Tú conociste el modelo, identificaste que esta idea incluso ya operaba en regiones como Estados Unidos. ¿Cómo fue la aceptación? Entrar a un mercado y hablarles que en algún momento tú tendrías este rol de visionaria, de estratégica. No sé si en algún momento asustaba a los directivos y decir, ¿cómo? No, no, pero ¿cómo es que alguien puede ahora ser invitada a un rol estratégico? ¿Cómo fue abrir ese mercado, Marta? ¿Qué recuerdas de esos inicios y qué tuviste que hacer, me imagino, como un trabajo de educación de mercado hacia quienes recibían tus servicios?
Total. Todavía sigo haciendo ese trabajo, de divulgación, pero sí que es verdad que al principio había muchas objeciones, ¿no? Em, pero yo creo que aquí la clave ha sido, no sé, quizá por mi manera de ser o por la manera de presentar las cosas, de vamos a probarlo, ¿no? Vamos a ponerlo en marcha, vamos a probarlo y vemos si nos sentimos cómodos todos, ¿no? Porque al principio también, cuando yo empezaba, incluso ni siquiera yo sabía, yo tenía, ¿no? Estas tintes de que orgánicamente había ido muy bien, pero no sabía si iba a encajar conmigo, ¿no? O con mi manera de hacer. Pero yo creo que al final, al inicio puede ser, de hecho ya muchos años aquí, bueno, algunos años, sí, se nota que los clientes ya vienen buscando incluso quiero un fractional, ¿no? Al principio eso era inviable. Eso era un sueño, si alguien te decía quiero un fractional, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor gente que venía de haber estado CEOs, ¿no? Gestionando empresas en Estados Unidos, estos perfiles sí que venían buscando el perfil concreto de fractional, pero antes no. Entonces, yo creo que al final es muy importante trasladar esa seguridad. El primero cuesta más, el segundo también, pero cuando ya llegas al tercero, al cuarto, al quinto cliente y diciendo, oye, que ya hay tres, cuatro, cinco que están contentos, están fenomenal, oye, habla con ellos, te doy el número de teléfono, no te preocupes, que, que el modelo encaja bien, yo creo que se salvan muchas objeciones ahí. Y la alternativa de Fractional, Marta, es, ¿tienes algún perfil específico de clientes? Es decir, el modelo creo que es muy atractivo, incluso para quien no puede permitirse tener alguien interno. Hablaríamos de un cierto tamaño de empresas, ciertas características, aunque en tu experiencia has trabajado desde startups hasta corporaciones. eh, ¿Qué has encontrado en las personas que se acercan contigo? Tus clientes han de ser muy diversos, pero no sé si en algún momento hay un límite en el que tú dices, bueno, en este tipo de empresas aún no, tal vez por falta de madurez, por una estructura que aún no está consolidada. ¿Cómo manejas tú esa diferenciación y ese filtro para que al final puedas también tú ofrecer resultados? Yo trabajo mucho con startups también por background mío propio, ¿no? Llevo muchos años ligada al ecosistema emprendedor en España y entonces trabajo mucho con startups que encaja muy bien el modelo. ¿Dónde no encaja? Donde todavía, por ejemplo, no tienes product market fit en la startup, ¿no? No se ha validado y ahí no encaja. O no ha encajado para mí, ¿no? Sino que tienes que tener ya, o sea, nosotros llegamos y entramos para impulsar el crecimiento, ¿no? Tiene que haber ciertas señales de que hay crecimiento, de que hay validación en el mercado y ahí es donde metemos como ese boost, ¿no? En corporaciones y muy, 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 muy grandes, normalmente los departamentos de marketing tienen un CMO o una CMO full time, pero tanto startups como pymes, como tercer sector, ONGs, fundaciones, o sea, el abanico es enorme, ¿no? Y yo eh, cada vez veo más tipologías de empresas que a priori podíamos pensar que eran tradicionales, incluso en sectores muy tradicionales, como puede ser industria, ¿no? Eh, pedir trabajar con perfiles así, ¿no? Incluso es que yo tengo clientes ya que todo el C-level somos fractional, Y todo. en ese, y sí, y es parte de la evolución que ha tenido también el ecosistema empresarial, creo, desde hace un tiempo, sobre todo el tecnológico. ¿Cómo, en este caso, tu función, Marta, en algunos casos son aspectos muy específicos, pero cuando hablamos de visión estratégica, un nivel directivo interesante, eh, ¿en algún momento has tenido el choque en decir, bueno, tu visión, tu experiencia te dice que la ruta es por acá, pero la empresa dice, no, no creemos que sea por acá? ¿Cómo negociar esa parte? Porque, bueno, de entrada, si alguien pide tus servicios es porque tiene el concepto claro o ustedes lo clarifican, pero ¿es común estos roces o ya ustedes tienen un plan del cual no se salen nunca? No, que va. Como yo creo que todas las personas tenemos cierto talante político y diplomático en una mesa de negociación, ¿no? Yo soy la primera que digo que yo no sé de todo, ni muchísimo menos, y a mí me interesa saber y conocer otros puntos de vista, y me gusta mucho el pensamiento crítico y me gusta mucho cuestionarnos las cosas, ¿no? Eso me encanta, ¿no? Porque además creo que ahí es donde viene el enriquecimiento. Entonces, si hay alguna manera o alguna mesa en la que haya confrontación o que haya disparidad
de opiniones, lo que yo siempre tiendo a hacer es vamos a ponerlo en marcha y que el dato nos diga si nos estamos equivocando o no nos estamos equivocando, ¿no? O sea, dejemos de trabajar sobre cosas que están en el aire y vamos a ponerlo en marcha y que sea el mercado el que decida si este es el camino o no es el camino, ¿no? O si esta es la táctica o no es la táctica. A veces esa para mí es la solución eh, más rápida y más coherente para evitar algunas discusiones, ¿no? Y esta estrategia, Marta, de acercamiento, de consensar, eh, se ve favorecida. Bueno, me imagino que la amplitud del modelo de negocio que tú manejas te permite también trabajar, al ser un tiempo parcial, no necesariamente presencial en la empresa, o manejas ambos conceptos. En algún momento parte de tu tiempo es estar físicamente o es más bien un contacto virtual. ¿Qué elementos tiene quien contrata los servicios de Fractional en cuanto al acercamiento con ellos y la forma en que ustedes trabajan? Depende mucho del cliente, ¿no? Hay veces o sea, yo es verdad que todos trabajamos en remoto, yo trabajo en remoto, hay veces que por cercanía, ¿no? Pues en algún momento nunca voy a oficinas de cliente a estar allí ningún tiempo, sino que voy oye, pues nos tomamos un café, hacemos una reunión puntual, ¿no? Nos vemos, o si estás en otra ciudad, hay algunos eventos, ¿no? Dentro de las tácticas de marketing, las estrategias, y entonces aprovechamos y ya vamos al evento, coordinamos el evento, hacemos todo fenomenal y ya nos vemos, hacemos 2 o 3 sesiones gordas ¿no? de nuestra área. Hay algunos viajes a los que también voy, ¿no? Pero es un poco depende del cliente, depende del momento, depende de muchas cosas. Pero Y en esta normalmente misma, no es nada presencial en cliente. y esto abre posibilidad a la siguiente pregunta, Marta. ¿Has tenido también acercamiento ya más allá, fuera de España? Aquí en el podcast tenemos pues mucho público de Latinoamérica, de España, obviamente. Y puede ser que alguien se interese en este concepto, tal vez sea más novedoso en nuestra región y esté haciendo ya ruido estas posibilidades. ¿Has tenido experiencias más allá de España o existe la posibilidad de poder atender a algún cliente fuera de España? 100% y lo estoy deseando. O sea, he hecho algún, claro, al final es verdad, es cierto que en casa del herrero, Max, Sí, cuchara de palo, se dice, ¿no? sí. O sea, es verdad que, claro, vamos, cuando tienes clientes y demás y tal, pues estás dando servicio y, entre comillas, vendiendo poco, ¿no? Hago poca venta, pero lo más importante para mí es llegar a muchos potenciales clientes, llegar a Latinoamérica, llegar a México. Hemos hecho particularmente alguna oportunidad, ha salido en México, ¿no? Que al final, bueno, por otras cuestiones no ha terminado de cerrarse, pero solo una. O sea, estoy deseando de que lleguen muchísimas más, ¿no? Y en este caso, Marta, el concepto como tal en Fractional, por un lado, bueno, yo puedo trabajar contigo, en este caso entiendo la experiencia que tú tienes. ¿Es un conjunto de colaboradores que tienes o siempre eres tú quien está detrás? Porque pues esto en algún momento, al ser a tiempo parcial, tú tienes que administrar muy bien tus apoyos, las estrategias y demás. ¿Cómo has consolidado el modelo alrededor de Fractional para que pues, en algún momento el crecimiento y la atención que pueda tener el modelo pudiera hacerse más amplia? Porque en algún momento pues, no podrá depender solamente de ti, ¿verdad? Sino deberá haber un conjunto mucho más robusto para poder atender todas las necesidades. Sí, yo cuento con más fractionals, CMOs, que están trabajando en base a mi metodología propia dentro de cómo abordamos los planes de marketing, cómo abordamos los planes estratégicos, todo un método, ¿no? Que aparece un poco en la web. He intentado plasmarlo de la mejor manera posible, en la que hacemos un diagnóstico de necesidad. Entonces, para que todos unifiquemos el servicio de la mejor manera posible, para que de alguna manera mi conocimiento y el conocimiento de todos, ¿no? Y de todas los que trabajamos en The Fractional se enriquezca, ¿no? Y vayamos cada vez haciéndolo mucho mejor, y cada uno además también, y cada una pues va cogiendo clientes con respecto a su expertise o a qué gusta más, ¿no? También además
no sé si lo comentamos, pero yo estoy haciendo mucha divulgación en LinkedIn. Creo que el modelo de Fractional es un modelo ya no solo para las empresas, sino para muchos profesionales. Tengo un grupo privado donde estoy compartiendo un poco mi experiencia y demás para aquellas personas que también quieren convertirse en Fractional. Entonces, desde ahí este es el camino que yo estoy siguiendo, ¿no? Para poder estar en muchos clientes, pero cerciorarme a su vez de que el servicio es optimísimo, ¿no? Y aquí se abre otra oportunidad, Marta, para quien nos escucha, no solamente de poder acceder a tus servicios, sino también, ¿por qué no consultar cuál es esa vía, cómo se puede desarrollar este modelo de negocios y en algún momento hasta tener alguna colaboración contigo? Y básicamente vamos a dejar todos los links siempre de mis invitados, tanto de su página web, redes sociales, en este caso LinkedIn. Básicamente el contacto para iniciar una actividad con ustedes es página web. Ahí encuentran todos los datos para poder contactarse con ustedes. Total, en la página web además podéis agendar directamente una reunión conmigo, hacemos una reunión de diagnóstico totalmente gratuita y a partir de ahí empezamos a ver si tiene sentido la colaboración. Yo siempre soy súper franca, me encanta trabajar con empresas y con equipos que tengan mucha ambición, ¿no? Que tengan voluntad de crecimiento. Antes me preguntabas qué tipo de empresas son las que encajan, yo creo que aquellas que tienen voluntad de crecimiento, ¿no? De, oye, sí, vamos a crecer mucho, ¿no? Entonces, en la web de Fractional, con dos L's al final.com, me podéis encontrar en LinkedIn, Marta Romero Chicharro, también me podéis encontrar también, mandarme un DM o lo que queráis, y ahí podemos empezar a charlar. Ya nos has dado la apertura, un poco el primer contacto es este diagnóstico donde, bueno, se clarifica todo lo que hacen, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué falta para que la empresa pueda tener un impacto efectivo en sus resultados. Y en la página, me parece que es la estructura que tú manejas, que mencionabas hace un momento de esta forma de trabajo, esta metodología. Hay un segundo momento que le llaman arquitectura. No sé si quieres, vamos un poquito platicando cada una de estas fases. Hablamos del diagnóstico. La segunda etapa es cuando se logra ya este clic, este match y poder ya empezar a trabajar en forma con lo que requiere la empresa. ¿De qué trataría este segundo momento, Marta, la arquitectura? Claro, aquí es donde nosotros, en la parte de diagnóstico, cuando ya eres cliente, ¿no? Entramos a recabar un montón de información. En la parte de arquitectura es donde definimos cuál es el plan, ¿no? ¿Cuál es el plan que vamos a seguir? Durante los próximos 6, 12 meses definimos el plan que nos viene dado de la información que hemos recabado, nos viene dado de un montón más de más investigación que hacemos, ¿no? Y ahí empezamos en esa parte de arquitectura, cuáles son los canales, cuál es el roadmap, ¿no? Cuáles son las estrategias que vamos a seguir, dependiendo de estacionalidad del cliente, del mercado, los ciclos de venta, de un montón de cosas, del equipo, cómo está configurado el equipo, qué recursos tenemos, cuál es el presupuesto de marketing que hay dedicado al final, ¿no? Montamos todo ese plan y con el objetivo, claro, de ponerlo en marcha. Tenemos ya entonces los cimientos, digamos, de esta estructura de colaboración. Viene una tercera fase que creo, evidentemente, el nombre nos da una respuesta hacia dónde va, pero es la activación. Aquí es prácticamente ejecutar todo lo que se ha planeado. Efectivamente, porque los planes si no tienen acción no valen para nada. Entonces hay que ponerlo en marcha. ¿Cómo lo ponemos en marcha? Normalmente lo vamos trabajando por fases, ¿vale? Y entonces lo trabajamos por fases dependiendo del cliente y de las necesidades que tengan. Podemos trabajarlos en sprints cada semana, cada 15 días, ¿no? Eh, entonces, cada semana y cada 15 días, todo lo trabajamos en un sistema, en una herramienta que se llama Notion, ¿no? Y a través de esa herramienta de Notion vamos trabajando ahí absolutamente todas las tareas, quién hace qué hace, y vamos hablando en los sprints sobre el delivery de la tarea, qué ha pasado, los resultados, ¿no? Y vamos ejecutando poco a poco. Y por último, hay una etapa, bueno, en cuanto al concepto, ¿verdad? Sé que hay sin duda una gran cantidad de acciones. La dirección continua, es decir, esto no termina solamente en ejecución, sino los resultados, cómo se miden, qué se entrega a los interesados. Y esta es la fase 4
¿no? Que por clasificarlas viene así, y es precisamente como el resultado de lo que ustedes están trabajando conjuntamente. Claro, al final ten en cuenta que marketing siempre tiene que tener una rentabilidad, ¿no? Marketing es inversión, no es gasto. Entonces, para poder hacer ese seguimiento y que esté todo correcto, tenemos dashboard de métricas que vamos haciendo seguimiento absoluto para ver si estamos moviendo bien la aguja o no la estamos moviendo bien, ¿no? Entonces, esa parte también del dashboard de métricas, por un lado, de ir revisando los resultados, los objetivos que nos hemos puesto, los OKRs, cómo se ha bajado a otros KPIs en concreto, también viene por esa visión estratégica de decir, oye, pues aquí la estrategia que hemos planteado es aquí, el mercado nos está dando estas señales de temperatura, creo que debemos seguir profundizando por aquí, o mira, hemos abierto una nueva línea de ingreso, un nuevo mercado, un nuevo segmento. Esto nos está trayendo grandes. Creo que en el plan del siguiente trimestre deberíamos ¿sabes? Esta es como la dinámica que vamos tomando todo el rato. Como si fueran, es como como una estructura de comité de dirección. Y en este contexto, Marta, que nos das un panorama bastante interesante, muchas herramientas de apoyo para poder cumplir y para poder llevar un seguimiento de tus clientes. Dependiendo del caso y dependiendo del diagnóstico y las necesidades de la empresa, la compañía o la startup, es como ustedes van fijando algunos resultados. Es decir, el ingreso que ustedes reciben como fractional es al final de un proceso o se fijan por avances y se va generando el ingreso que ustedes reciben, o varía mucho en función de lo que cada empresa busque. Varía, o sea, es un retainer mensual, Okay. ¿vale? Entonces, es una factura mensual como cualquier otro servicio que tengas que es recurrente, ¿vale? Entonces, eso es así. Luego, ese retainer mensual, dependiendo de todos los servicios que necesites, se amplía o disminuye, ¿no? Pero es un retainer todos los meses. Okay. Y esto permite también que en los plazos, bueno, ya se tenga muy claro que el objetivo será en 6 meses, pero habrá un seguimiento en cada periodo, ¿no? De corto del retail, ¿no? Claro, total. Una de las cosas, de las ventajas para las empresas que tiene ser fraccional o contratar fraccional, contratar los servicios de fraccional, es que al final estamos muy ligados a los resultados, ¿no? Em, y ahí hay un interés de todos en que las cosas salgan bien, ¿no? Porque yo los resultados los voy dando y entonces vamos haciendo una relación a medio y largo plazo, por eso es un retainer mensual, ¿no? En el que ambos confiamos el uno en el otro y creemos que las cosas van bien, pero bueno, que si en algún momento las cosas van mal, pues nada, nos decimos adiós y ya está, y no pasa nada. Claro, es parte de las garantías, ¿no? Pero creo que al final me imagino que incluso para alguna compañía que está iniciando, es la primera vez que tiene sus servicios, creo que se va generando ese grado de confianza. Y me imagino que incluso has tenido casos de clientes que hayan terminado un proceso y dicen, pues ahora quiero algo más, ahora quiero seguir con el proceso. Y esto va creciendo exponencialmente. Total, claro, sí, 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 100%. O sea, de hecho, tengo clientes de años. Y en estas herramientas, pues regresando un poco a lo que ya platicábamos hace un momento, Marta, con todo este concepto que nos manejas, que es muy amplio, la página, vamos a dejar los datos para que la gente también conozca más allá de lo que podamos platicar en este espacio de tiempo, pero me imagino que el soporte que tienes al interior ya de tu modelo de negocios es un soporte tecnológico bastante interesante. No mencionabas ya algunas herramientas como N8N. La llegada de la inteligencia artificial, Marta, en varios procesos, me imagino que también ha sido algo de lo que te has apropiado y que también has incorporado ahora en tus procesos y en lo que haces también con tus clientes. Total, sí, de una manera muy cauta, ¿eh? Porque, o sea, más la IA aplicada a cómo, incluso cómo le facilitamos al cliente la vida muchas veces, ¿no? En generarle agentes, ¿no? Para que ellos a lo mejor, pues, oye, hay servicios, ¿no? Que
por imposibilidad presupuestaria pues no pueden tener conmigo, pero que yo les puedo echar una mano, ¿no? Sí que estamos haciendo mucha parte de marketing automation, aunque eso ya tiene más que ver con automatizaciones que con IA. A mí me sigue gustando trabajar en esa parte de old school con el folio en blanco. Claro. Porque pero utilizamos obviamente, ¿no?, la IA y nos ayuda mucho, bueno, pues a facilitar a lo mejor parte de conocimiento, ¿no?, en investigación muchísimo, nos ha acelerado el proceso de investigación muchísimo, muchísimo. Eso la verdad es que es una auténtica pasada. Y luego muchas cosas que hacemos internamente también es impresionante, ¿no? Pero a nivel de marketing, más de creatividad, de copies, de estrategia y demás, no termina de engancharme para mí, ¿eh? Para mí. Claro. Y esto puede ser un mensaje interesante, Marta, la reflexión que tú haces, porque pensando en ideas, en muchas empresas que quieren también crecer, buscan, tienen ese deseo de crecimiento y a veces erróneamente piensan que, bueno, pues entonces si ya todo esto lo tengo o lo puedo tener con inteligencia artificial, ya no necesito agencias, ya no necesito fractional. Y en realidad tú mencionabas la palabra, ser muy cautos en cuanto a lo que, hasta qué punto podemos permitir el uso. Veía hace unas semanas noticias de empresas que pues literalmente han tenido consecuencias ya medibles en impactos financieros cuando han delegado procesos muy delicados a inteligencia artificial y de repente pues simplemente un servidor se cae o simplemente algún cambio que hacen dentro de la estructura del funcionamiento de estas tecnologías, pues generan a veces incluso situaciones que ni la propia empresa que ofrece el servicio esperaba. Entonces creo que más allá de tu decisión personal de dónde aplicarlo, creo que es un mensaje que bien podría valer la pena para que más personas sigan confiando en empresas como Fractional que tienen ese trasfondo humano, que no están disociadas de la tecnología, pero que sí la manejan con cautela. Sí, muchas gracias. Sí, la verdad es que yo creo que es una cuestión importante porque además, si te fijas, ¿no?, y empiezas a preguntar a la IA y demás, a todos nos dan las mismas respuestas. Por lo tanto, desde el punto de vista de marketing, ¿cuál es tu ventaja competitiva ahí, no? Si no, si mi competencia le va a dar la misma respuesta. Sí, Sí, y en ¿no? claro, claro, pareciera que un poco recurrente el tema, pero es que es esta realidad, cuando ya uno trabaja, sobre todo con negocios tan variados, tan diversos, con clientes tan diferentes, pues no podemos tener una respuesta genérica para todo. También recordar que las metodologías, tú ya lo mencionabas, tienen como esta vida propia, ¿no? Es un ciclo que puede variar, que puede establecer nuevos horizontes y me imagino que en estos años de trabajo, pues has tenido también experiencias y aprendizajes muy variados. Por ejemplo, ¿cuáles serían los que consideras tú que hay algunos errores que las empresas cometen cuando tienen ese camino ahí? Tal vez te has enfrentado con empresas que en la mejor intención tienen trazan un objetivo, una estrategia, pero que después no logran embonar. ¿Cuál ha sido lo que has atesorado hasta este momento? ¿Cuáles serían tal vez los dolores más comunes que te has encontrado en las empresas con las que trabajas? Según te escuchaba la pregunta, me estaban viniendo un montón de escenas que, que pasan y tengo que elegir, ¿no? Pero yo creo que, si me lo permites, la cuestión inicial, y yo insisto mucho, es no tener un plan. O sea, de verdad no sabéis la cantidad de errores y de problemas que nos salva el tener un plan. O sea, porque si no vamos haciendo un montón de ideas sueltas, ¿no? Vamos, la primera táctica que se te ocurre, vamos a Instagram, vale, pues Instagram, vamos a subir 4 vídeos, vale, 4 vídeos, ¿no? Ojo, no funciona. No, claro, no funciona, obviamente. ¿Cómo va a funcionar? O sea, que si funcionara, sería la bomba, sería un milagro, ¿no? Claro, es que o sea, está tu audiencia en Instagram, está tu cliente ideal en Instagram, ¿cuál es la estrategia que voy a implementar? ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitir? ¿Cómo son? ¿No? Todas esas capas. Entonces yo creo que el primer error es como no tener un plan y entonces vas haciendo como un montón de acciones sueltas y como no las haces en profundidad y como no tiene una estrategia, se van desechando un montón de cosas que quizá con profundidad sí y entonces vamos quemando recursos, tiempo y dinero.
Eso yo creo que para mí es esas cosas, ¿no? Me ponía a pensar ahora, Marta, a veces quienes estamos un poco desconectados o muy desconectados del ambiente real del trabajo con startups, por ejemplo, que de una u otra manera podemos tener un acercamiento teórico, conocer algo acerca de ellos, pero para personas como tú que ha trabajado desde dentro con startups, me ponía a pensar si el caso de las startups tiene también sus características muy particulares en cuanto eh, a veces hay muchos mitos, ¿no? Y uno de los que yo tengo, no sé si sea un mito o sea realidad en todos lados, es que se empiezan a generar muchas burbujas alrededor de los startups y empiezan a crecer de manera desmesurada, aunque no tengan en realidad un soporte, no sé, en activos reales para soportar ese crecimiento. Y a veces la mercadotecnia, más que darle un fin estratégico, es solamente para alimentar esa burbuja de que se sigue creciendo. No sé si sea más común esto en las startups americanas que en las de Europa, en España, pero no sé si hay algunas caracterizaciones también en las que, en tu experiencia, pudieran dar luces para que estas empresas pues realmente saquen un impacto real del trabajo con Fraction. Yo creo que lo que mencionas viene más de Estados Unidos. Aquí ha habido una época pasada de bonanza en la que la inversión fluía y se podía permitir el lujo a las startups, ¿no? De poder trabajar a otro tipo de estrategias, ¿no? Más a masa y poder echar un poco más para adelante la monetización porque el objetivo era más cuota de mercado, ¿no? Y olvidarnos de la rentabilidad un pelín más adelante, dejarlo para un pelín más adelante. Ahora yo creo que eso está puesto encima de la mesa como uno de los puntos principales y ahí hay que ser muy cautos en la optimización presupuestaria, ¿no? Yo creo que aquí este tipo de startups lo más importante es saber si tienen si su sistema de crecimiento es predecible, si está bien afianzado sobre pilares y si es predecible. Si yo solo dependo del paid, por ejemplo, para empujar, oye, si el paid realmente está bien optimizado, si los costes de adquisición son los correctos, si los costes por lead son los correctos, hacerse muchas preguntas de los números. Yo pregunto mucho sobre números, ¿no? Me gusta mucho también la parte financiera y se asimila mucho la parte de marketing. Eso te lo da un rol de fractional, ¿no? Una parte estratégica que lo mira todo en el overall, ¿no? O sea, que es capaz de ver la foto completa. Yo creo que eso es donde más se puede aportar, ¿no? Donde a veces pasa que muchas empresas, ¿no? Eh, hablan de poner el dato en el centro y a veces eso no está. Y yo creo que ahí ese perfil de fractional sí que trae de alguna manera ese deber, ¿no? De decir, oye, mira, primero vamos a trabajar o vamos a empezar a construir con los datos, ¿no? Para evitar ese tipo de cuestiones de que, oye, pues vamos a lanzar Instagram, porque sí. Y esto que nos comentas ahora precisamente en startups en general, pero en los clientes que has tenido, me da la impresión que se genera mucha confianza. Realmente hay un trabajo que, si bien puede sonar fraccionado o fractional, en realidad implica mucha confianza porque hablamos de estrategias, hablamos de elementos de datos que la empresa tiene que exponer y aterrizar en la realidad para poder crecer. Y esto también, no sé si en algún momento fue motivo de cierto recelo de algunas empresas. Bueno, pero ¿cómo? Te voy a dar estos datos y te voy a dar mi estrategia. ¿Y quién me garantiza que después tú no vas a competir conmigo o lo vas a compartir con otros? Yo creo que a medida que pasa el tiempo, la confianza es clave para poder mantener esto funcionando con tus clientes actuales y los que en algún momento puedas tener en un futuro. La confianza en los NDAs, que firmo muchos. Sí, 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 Firmo como muchos contratos y de confidencialidad, algo así, ¿no? total, y cada vez son más largos. ¿Sabes? Entonces, ahí yo creo que con el NDA nos quedamos todos tranquilos, ¿no? Y tranquilas y ponemos eso encima de la mesa. Y luego también, como decía antes, es una cuestión también de ir poco a poco, ¿no? De primeras en esa fase de investigación, esa fase de diagnóstico, ¿no? Donde se tienen que preguntar muchas cosas, pues bueno, también he ido desarrollando estas técnicas de negociación para ir preguntando de menos a más, ¿no? Y ya cuando nos vamos conociendo, cuando hemos hablado 100 veces por teléfono, cuando me has llamado porque has salido de una reunión o porque vas a una reunión pero tienes una duda del enfoque y entonces, o sea, cuando ya vas generando esa relación, pues bueno, va habiendo también
que la solicitud de información pues entra un pelín más en profundidad, ¿no? Pero bueno, el NDA y el contrato que firmamos lo cubre todo. Y también como soporte a todo este diálogo, esta comunicación, me imagino que tienen tecnología compartida, es decir, o por lo menos algunas métricas, algunos elementos eh, técnicos que ustedes pueden visualizar en cualquier momento para que tanto la empresa en su visión pueda estar al tanto de lo que ocurre y ustedes también ver qué está pasando en esa relación. Hay todo un soporte, me imagino, técnico, que si bien puede ser algo, no específicamente una plataforma diseñada para esto, pero sí herramientas que conjugan para poder hacer realidad esta comunicación en datos. Total, ahí depende mucho, pero la mayoría de las empresas tienen un CRM, que es un poco la parte de hoja de ruta. Nosotros además también montamos un Locker Studio adicional para ver las métricas que vienen de otros canales, ¿no? Además tenemos un propio dashboard dentro del Notion donde puedes ver otras métricas que no están y con eso vamos conjugando la foto general, ¿no? Que se pasa como en un soporte más ejecutivo o más directivo, ¿no? Una presentación para que los CEOs y las CEOs lo puedan ver de una manera como hiper mega rápida. Creo que aquí nos das una respuesta, ¿verdad? En el sentido de que si bien la experiencia, el conocimiento, el trabajo que se ha desarrollado a lo largo de los años puede brindar un diferenciador a las organizaciones, esto es toda una estructura. Todas estas herramientas que mencionan, Marta, no fueron de la noche a la mañana, seguramente las fuiste construyendo, las vas renovando constantemente y esto es bueno considerarlo, ¿no? Que Fractional no improvisa, es decir, no llega y ofrece, yo porque tengo esta experiencia, entonces pregúntenme y consúltenme, sino que hay todo un trabajo de aprendizaje constantemente y de mejoramiento para que pues esto siga fluyendo y se ofrezca calidad. Entonces, sí me imagino que ha sido, en esto que resumes tan rápido en tecnologías, ha sido un trabajo de muchos años y de mucho esfuerzo el contar con todo este soporte técnico para las empresas. Total, y además también yo lo voy mejorando todo el rato. O sea, todo el rato intentamos mejorar operaciones, todo el rato. Intentamos mejorar en la manera en la que nuestros clientes reciben la información, cómo consumen la información, cómo es más fácil, qué herramientas son más sencillas. O sea, estamos en ese proceso de mejora continua, si me lo permites. Y en todo este concepto, me ponía a pensar, Marta, dentro de las categorías de posibles clientes, eh, alguien que esté interesado en emprender, que en este momento no tenga ahora un mercado, unas ventas específicas, ¿podría de alguna manera beneficiarse de los servicios? ¿Qué se le podría indicar? ¿Se les podría dar a ellos una hoja de ruta para poder llegar a un nivel que posteriormente les permita ya explotar al máximo lo que ustedes pueden ofrecer? Sí, yo he trabajado con muchos solopreneurs, ¿no? Que están, que tienen, sobre todo, claro, aquí tienen que tener una dotación presupuestaria para marketing, ¿no? Eh, entonces, yo he trabajado con muchos, de hecho, tengo clientes que están solo ellos, ¿no? Y lo que te digo, incluso solo ellos y muchos fractional, o solo ellos y dos o tres personas, pero si level es todo fractional, ¿no? Entonces, si estás solo o estás sola emprendiendo, yo creo que somos un partner buenísimo porque en algún momento, incluso, somos una figura de co-founder. Sí. ¿Sabes? Somos como ese socio o esa socia, ¿no? Que, que no te quita porcentaje de la compañía, ¿no? Y que además, bueno, pues está contigo. A mí son figuras también que me gusta mucho acompañar, ¿no? Porque bueno, en el fondo pues, te sientes un poco identificada, ¿no? Y al final haces mucho equipo ahí también. Dicen por ahí que a veces las empresas para los emprendedores son como un hijo y el acompañar a estos emprendedores desde cero en situaciones iniciales o como tú muy bien mencionabas, con estrategias en las que tienen diferentes fractionals, que también me hizo bastante sentido ahora, es también tener un acompañamiento y creo que ahí está una vinculación emocional del trabajo que hacen con estas personas. Pero 100%.
O sea, muchísima, la vinculación es total. Por eso, muchas veces cuando montamos el modelo fractional, ¿no? Y es verdad que a veces puede parecer un poco lejano de cómo se implementa, pero yo siempre lo digo, o sea, voy a las cenas de Navidad, si hay team buildings, a los team buildings voy. Si hay un cliente o un CEO, que para mí es que no son clientes, son como compañeros que saben más o menos por dónde vivo y pasa por mi casa, oye, te bajas y tomamos un café. O sea, es que es esto, ¿no? Porque es que soy parte del equipo, ¿no? Entonces, oye, pues es que, y te cuentas un poco la vida también, ¿no? A veces entre reunión y reunión, ¿no? O mira, estoy saturado o saturada, perdóname, porque ahora mismo me pasa esto personal, ¿no? Vale, vale, pues nada, vamos a intentar apoyarte lo máximo posible. O sea, he vivido situaciones, algunas muy complicadas, pero aquí es que estamos codo con codo. O sea, es que no hay, no hay otra opción. O sea, Y como hace un momento que te hacía una pregunta, me decías que te pasan por tu mente tantas cosas e historias, y es esto, es vivir de la mano con el cliente hasta aspectos personales, ¿no? Situaciones que están en algún momento como parte de cualquier organización, bueno, tienen su rol familiar, su rol externo, que muchas veces también puede afectar el proceso. Y creo que también, aunque el modelo es más técnico, el de Fractional, sin duda creo que la propia experiencia de trabajar con otros, pues te ha hecho desarrollar habilidades también de empatía, de escucha, de un poco de psicología y demás para poder, pues poder también tener, a través de esas crisis, poder potenciar, incluso motivar, ¿no? al emprendedor o al cliente. total, yo digo que, lo digo muchas veces, ¿no? Cuando alguien me hace esta pregunta de que una de las cosas que no está en la propuesta y no aparece como parte del servicio es, y yo creo que es una de las cosas que más valor aporta, es poder estar peloteando, si me permites, ¿no? Peloteando con los CEOs de, oye, pues he pensado, porque a veces incluso no hablamos solo de marketing. ¿Sabes? O sea, hablamos de muchas cosas, de equipo, de cómo está estructura de equipo, de cómo ves el equipo, oye, internacionalizarme ahora o no. O sea, es que hablamos de millones de cosas y yo creo que una de las cosas que a veces siento que le aporta a los CEOs es esa parte de no sentirse solos o solas, ¿sabes? De tener a alguien como al lado que muchas veces tampoco puede hablar ciertas cosas con el equipo, ¿no? Porque son cosas a lo mejor muy delicadas, ¿no? Mientras que sí las puedo hablar contigo y viceversa también pasará, ¿eh? Pero es esa relación, pues sí, que es, bueno, pues que es esa relación de compañerismo pura y dura, ¿no? Que es que no hay ninguna distinción entre externo o interno, ¿no? Y con todo este panorama que nos has regalado, Marta, en esta charla, ¿qué viene? ¿Qué planes, qué visión tienes tú para Fractional en un mediano, un largo plazo? ¿Cómo visualizas o qué acciones hay ya en camino para el crecimiento, el desarrollo, la expansión, por qué no de Fractional hacia otros horizontes? Pues mira, yo creo que el mercado va a explotar en España. Ya lo estoy viendo, yo lo llevo viviendo en mis propias carnes ya desde de finales de año inicio. Ya vienen a buscarte, ¿no? Y esto abre un abanico maravilloso de oportunidades y de crecimiento. Creo que el modelo además que va como escalonado, ¿no? De fractional CFO que te decía en España que ha tirado mucho porque tenemos una gran empresa que hace muy bien su trabajo ahí. Yo creo que el CMO está ahora mismo en su punto dulce, ¿no? Está empezando en su punto dulce. Creo que como eso se van a abrir la llave de todos los demás C-levels de Fractional. Creo que las empresas cada vez están viendo más claro las ventajas de contratar servicios de Fractional, o sea, lo ven clarísimo, lo entienden muy rápido, en un mundo en el que tenemos que ser competitivamente muy buenos en muy corto tiempo, ¿no? En un mundo en el que hay un montón de incertidumbre, ¿no? Y tenemos la parte geopolítica y tenemos la parte de la tecnología con la IA y tenemos, o sea, tenemos que movernos muy rápido y el modelo fractional es hiper flexible ahí, ¿no? Encaja muy bien en una situación como la que estamos viviendo ahora a nivel empresarial, ¿no? Y a nivel económico. Yo solo auguro crecimiento y bueno, y ahí pues poder ayudar a cualquier empresa que lo desee, ¿no? Desde nuestro lado y desde el mío.
seguir creciendo en clientes, clientes maravillosos con los que además me encanta trabajar porque como ves, Max es súper cercano, entonces hay muchas veces que en esa parte también de reuniones, yo siempre lo digo que es importante que haya como un match en el que nos llevemos bien, ¿sabes? En el que haya como ese feeling, porque voy a estar muy pegada a ti, entonces tiene que haber esa conexión de alguna manera, ¿no? Y esa conexión y esa manera de ver las cosas más o menos parecida. Entonces yo creo que el modelo tiene tintes de que va a ser un modelo que va a tener una adopción, en España en concreto, ¿no? Va a crecer la adopción muchísimo. Claro, y sin duda este mensaje, esta ola que tú ya ves o estás disfrutando o auguras que va por buen camino, sin duda se replicará en otras regiones donde no conozcamos o apenas estén haciendo este concepto y vale la pena que a través de esta charla pues muchos se enteren y gente valiosa con conocimientos, con experiencia pueda pensar como una alternativa a un modelo de negocios todo lo que ustedes hacen, Marta. Pues antes de finalizar nuestra charla, siempre dejo un espacio para cualquier mensaje final, para algún comentario, algún tema que por alguna razón no hayamos tratado como se debería y quieras ampliar, pues te dejo el espacio para que puedas hacerlo. Yo la verdad es que creo que me he sentido muy cómoda, muchas gracias Max. Creo que no tenemos que tener miedo ni desde el punto de vista del profesional que a lo mejor a veces está pensando en, ¿no? en ser consultor o ser consultora o emprender como freelance, de explorar el modelo fractional. Desde el punto de vista de la empresa, sinceramente creo que todos son ventajas. Yo siempre lo pienso de que si yo cuando emprendí hace 12 años hubiera estado este modelo, vamos, no me lo hubiera ni pensado ni pensado. Así que hay que darle oportunidades al modelo. Muchas gracias, Marta. Siempre antes de cerrar nuestra entrevista hay un pequeño espacio aquí en el podcast que aprovechamos para, pues, desde la presentación en este caso tuya, y preparamos siempre un obsequio digital. Este yo te lo voy a hacer llegar por los medios de contacto que tengo tuyos, Marta. Pues sin embargo, ahorita voy a compartir aquí en pantalla este obsequio. Ya tú me dices qué te parece cuando puedas verlo. Bueno, me Y, y, encanta, este, y bueno, desde puedas compartirlo en redes y así. me encanta, es Ya, fantástico. ya Muchas nuestro público gracias. sabe que hay es un diseño Funko de Marta que pues tiene un poco el contexto de lo que hemos platicado el día de hoy. El número de la caja es el número del episodio que estamos disfrutando. Y bueno, como un pequeño recuerdo en algún momento de esta charla, y te haré llegar este diseño y bueno, puedes compartirlo también en tus redes o conservarlo para ti. Y es una manera pues, de agradecerte nuevamente la oportunidad de charlar con nosotros y de conocer de este modelo muy interesante y de motivarnos a crecer, ¿no? Para quien tiene las cualidades de poderlo hacer, ayudando a otras empresas o empresas que de repente se sienten extraviadas de no tener en su momento las personas adecuadas, hay un modelo que sí lo permite y bueno, Marta hoy nos lo compartió. Pues ojalá te haya gustado este obsequio, Marta, te lo haré llegar en breve en los contactos que tengo tuyos. Muchas gracias, Max, me encanta. Me parece súper acertado. Me has captado 100%. Además, el mismo jersey. Creo que sí, ¿verdad? Por ahí le atinamos. Y bueno, agradeciéndote nuevamente, Marta, me despido a nuestro público, esperando que esta charla haya sido pues muy ilustrativa para todos los emprendedores o empresas y sigamos de cerca mucho el recorrido de Fractional con Marta y desde luego cualquier actualización, cualquier nuevo proyecto, Marta, este espacio del podcast pues está abierto para ti. Ay, muchas gracias, sí, un placer. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio con más de innovación, emprendimiento y modelos de negocio. Hasta pronto.